Se votará la admisión a debate de la moción de vacancia presidencial promovida por bancadas opositoras en el Congreso de la República. Vamos a conversar con el doctor Eric Urbina, él es constitucionalista y profesor además de la Universidad de Lima. Doctor Urbina, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Carlos. A ver, un gusto estar con ustedes. A ver, doctor, ¿hay realmente sustento desde el punto de vista constitucional para esta moción de vacancia presidencial y los hechos que se han conocido luego de la presentación de la moción, por ejemplo, las reuniones secretas en una vivienda en el distrito de Breña, pueden abonar a la tesis de la incapacidad moral permanente? Bien, bueno, a mi juicio y siguiendo la línea de lo desarrollado por el Tribunal Constitucional, sí, existen algunos supuestos que pueden ser considerados, valorados como inmorales por parte de los congresistas. Esta es una figura de contenido jurídico-político amplia, que finalmente corresponde solamente al Parlamento evaluar. Ahora, sobre el segundo punto de la pregunta, estos nuevos hechos que hemos conocido por las reuniones sucedidas en la Casa de Breña no han sido recogidos en la moción inicial, ni en los fundamentos de hecho y tampoco en los fundamentos de derecho, ¿no? Por lo tanto, no deberían ser valorados al momento de votar por parte de los congresistas. En este caso, ¿qué cabría, doctor? ¿Una ampliación, diríamos así, de la moción, una nueva? Podría perfectamente presentarse una nueva moción que incorpore estos hechos y que a la vez incluso pueda justamente mostrar, justificar una permanencia en los actos, ¿no?, de poca claridad, de inmoralidad, etcétera, cometidos por el presidente de la República, ¿no? Pero esto que se ha anunciado la intención de colocar una adenda a esta moción de vacancia para que también incluya los hechos ocurridos en la Casa de Breña, ¿se puede? Bien, ¿Tiene sentido? Bien, sobre ello, vea, puntualmente ni el reglamento ni la Constitución hacen una aclaración sobre el tema. Pero hay un detalle, ojo, al señor Pedro Castillo, presidente, ya se le ha notificado con el contenido de la moción. Entonces, si es que se va a hacer una adenda o alguna aclaración, etcétera, pues tendrían que correrle traslado de todo esto y los plazos nuevamente correrían, ¿no? A mi juicio, lo más sano sería más bien presentar una nueva que pueda recoger, ¿no?, todos los hechos. Ahora, doctor, usted dijo que hay algunos supuestos que pueden ser tomados como argumento para una incapacidad moral permanente. ¿Cuáles son estos supuestos que, a su criterio, pueden utilizarse como tales en el tema de la argumentación de la incapacidad? Bien, bueno, de los 7 que ha mencionado la moción presentada, hay por lo menos, a mi juicio, 3 que tienen un sustento, ¿no? Por ejemplo, el hecho mismo de el nombramiento de funcionarios que tienen determinado pues prontuario, determinado antecedente, ¿no?, que linda justamente con la propia Constitución, con el mandato legal, etcétera, con la probidad que se les exige, ¿no? Por un lado. Luego, ojo, algo que tampoco debería de pasarse por alto, pues es la poca transparencia que ha habido por parte del presidente desde el inicio de su mandato, ¿no? Él incluso, ni bien juró, se tuvo conocimiento que se reunió en reiteradas oportunidades en un recinto distinto al de Palacio de Gobierno, ¿no? Y entendemos ese punto, pero claro, por otro lado, por ejemplo, el ministro de Justicia lo que asegura es que ahí se pudo hacer un control, se pudo negar la confianza, pero por otro lado, me refiero a los ministros que se consideraban que no eran personas idóneas para el cargo y que además tenían ciertas vinculaciones, por ejemplo, con Sendero Luminoso. Pero también el ministro de Justicia ha anunciado que si el Congreso pide, ¿no?, admite la vacancia presidencial, ellos presentarán una acción de competencia. Ahora, a ver, esta historia ya la vivimos, ¿no? Me parece con el expresidente Vizcarra. Así es. Esto tardaría, ¿no?, en admitirse, que lo ve el Tribunal Constitucional, pero ¿cabe ahí una acción de competencia? Bueno, de hecho es el único recurso, en mi juicio, que se puede aplicar para esta situación, no un amparo. Y como bien lo ha mencionado, no es un recurso que se resuelva de un día para el otro, hay plazos, y según el nuevo Código Procesal Constitucional, para que proceda finalmente se requiere el voto de 5 magistrados, ojo, 5 de 6 que hoy componen el tribunal, ¿no?
y además hay un antecedente, justamente el expresidente Vizcarra. Por lo tanto, yo no creo que tenga mucho éxito esta acción competencial, pero el Poder Ejecutivo lo puede presentar. Doctor, a ver, la falta de capacidad, ¿no?, para gobernar, la toma de decisiones, la ineficiencia en determinados aspectos, ¿pueden ser considerados como argumentos para sustentar una incapacidad moral permanente? No, claro que no, porque pero es justamente una cosa es, en gran ¿no?, parte, perdón, lo que se establece en la moción. Ya, pero bueno, eso justamente de los 7 argumentos yo considero que ello propiamente no es pues una incapacidad moral, puede ser, como usted lo ha mencionado, ¿no?, una incapacidad pues para el oficio, falta de pericia, lo que fuese, pero eso no es propiamente un acto que deba ser considerado como inmoral. Ahora, cosa distinta es que el presidente, que tiene asesores, dentro de ellos los propios ministros, el ministro de Justicia es experto, se supone, en leyes, ¿no?, y debe por ello mismo asesorar al presidente, pues debe de actuar en correspondencia con el marco legal y constitucional. Es su deber, ¿no? Pero tiene es su deber. Sí, pero tiene un sentido, a ver, según, sigamos la línea de pensamiento de aquellos que están solicitando la vacancia en el Congreso, ¿no? Porque inclusive hay congresistas que han dicho, el presidente es un delincuente, pero no se le puede vacar, ¿no? O sea, hay sospechas sobre algo, pero nada que finalmente esté dentro de un proceso fiscal. Y por último, la misma Constitución no le otorga inmunidad al presidente de la República. Efectivamente, el presidente tiene inmunidad y esa inmunidad es bastante extrema, ¿no? Al presidente, mientras ejerza el cargo, no se le puede acusar, ¿no? Entonces, difícilmente esto va a llegar propiamente a sede fiscal ya con una acusación al presidente. No puede él ser citado, como ya está siendo, como testigo, bien, pero él incluso en ese extremo podría negarse a asistir, podría sencillamente no ir, bien, claro, y no estaría incurriendo en falta. Es prerrogativa de él asistir o no al Congreso. Efectivamente, así es. La protección que tiene es muy amplia, ¿no? Es muy amplia. Pero estamos entrampados, ¿no? Porque finalmente sí hay una necesidad de solicitar una rendición de cuentas. La vacancia quizá no sea el camino, pero a ver, ¿qué nos dice que el presidente de la República haya montado una oficina paralela que reciba a personas bastante cuestionadas, que no son funcionarios públicos y por lo tanto no sufren las consecuencias que un funcionario público pues tiene, pero son personas pues, a ver, lo hemos mencionado en su momento, ¿no? Samir Villaverde, que tiene un prontuario ahí y que es cercano al sobrino del presidente Fray Vázquez, que no sabemos finalmente cuál es su cargo, qué hace, cómo opera, ¿no? Están también otros personajes como otro sobrino del presidente, Gianmarco Castillo, que también es operador, y bueno, Alejandro Sánchez, que es el dueño de la vivienda de Breña. Todos ellos, ¿no?, tienen una función en el entorno del presidente Castillo, pero ninguno de manera oficial. Por lo tanto, no hay transparencia. ¿Cómo constitucionalmente ¿cómo se observa esa figura y si finalmente ese círculo paralelo que tiene el presidente sería una causal de vacancia en otra moción presentada? Bien, bueno, yo creo justamente como una falta de probidad, ¿no? Y en este caso una probidad moral. Y ojo, todo esto que usted comenta tiene también que ser evaluado por los ministros de turno. Todo esto tiene que ser, o debió ser, por lo menos de conocimiento por parte de la primera ministra y de los ministros involucrados directamente, ¿no? Ellos asumen políticamente la responsabilidad al respecto. Entonces, si es que ninguno de ellos sabía, o incluso si es que el propio presidente les ocultó estos hechos y demás, pues llevan justamente a que el Parlamento pueda tener esos elementos de juicios para dudar, ¿no?, sobre el actuar moral del presidente. Doctor, una última pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo de reemplazar el concepto de incapacidad moral permanente por incapacidad física o mental en el nuevo proyecto que se ha enviado y que hasta ahora no se resuelve, ¿no?, en el Congreso, en el tema de estas figuras, vacancia presidencial sobre todo? Sí, mire, yo creo que hay que regular con mayor rigor la figura de la incapacidad moral, pero no eliminarla. Sostener en pleno siglo XXI que un enfermo mental es un inmoral,
creo que no tiene mayor sustento, ¿no? Y esta figura de la incapacidad moral lo que hace es justamente evaluar la probidad moral, es decir, ese juicio valorativo sobre los actos del gobernante, para que no pierda legitimidad, para que pueda seguir representando a la nación. No olvidemos eso, ¿no? El presidente en el Perú, además de ser jefe de gobierno, es jefe de Estado y representa a los peruanos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Muy bien. Doctor Urbina, Eric Urbina, constitucionalista, muchas gracias, muy amable por sus declaraciones. Muy buenos días. Buenos días. 7:31, Mabel, titulares. Y regresamos con más aquí en RPP, la voz de todo el Perú.